Dicen que detrás de cada gran fortuna hay un secreto. En este canal los descubrimos todos. Bienvenidos a Secretos de las Grandes Fortunas, donde exploramos las sombras del poder, el dinero y la historia. Empecemos. Todo empezó con una alianza que cambió el rumbo del siglo XX. Una unión entre dos hombres que, sin saberlo, estaban a punto de poner a rodar no solo automóviles, sino todo un nuevo modo de entender el progreso. Uno fabricó el coche, el otro fabricó el camino. Juntos construyeron el sueño americano sobre ruedas. Pero cómo algo tan noble, tan lleno de ingenio y visión, terminó manchado por tragedias, escándalos y secretos que cruzaron océanos y generaciones. El nombre Firestone resonaba en los talleres, en las fábricas y en los sueños de miles de conductores. Pero su historia no comenzó en un despacho elegante, ni entre inversionistas de traje. Comenzó en una granja, en medio del barro, cuando las ruedas se hundían y los caminos parecían trampas para cualquiera que intentara avanzar. Harvey Samuel Firestone nació en el corazón del Medio Oeste, en una época en la que el trabajo duro era la única herencia que un padre podía dejarle a su hijo. En aquel entonces, el valor de un hombre se medía por el sudor en sus manos y la firmeza de su palabra. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Después de esto, continuamos. ¿Quién podría imaginar que de ese ambiente rural, donde los caballos aún dominaban las calles, saldría uno de los imperios industriales más grandes del mundo? En aquel tiempo, el automóvil no era más que una curiosidad ruidosa, un juguete de ricos que se averiaba con solo mirarlo. Las carreteras eran de tierra, los viajes eran lentos, y el lodo podía convertir una simple salida en una odisea de un día entero. Pero el mundo necesitaba moverse. El mundo pedía cambio. Y entonces, entre el olor a caucho y el ruido de los talleres, Harvey Firestone tuvo una visión. No era un inventor genial, no era un científico, era algo que en muchos casos vale más. Era un vendedor que entendía a las personas, veía sus frustraciones y sabía traducirlas en soluciones. Su obsesión se concentró en una sola cosa: las ruedas, porque detrás de cada viaje incómodo, detrás de cada sacudida del carruaje, había un problema que podía resolverse con ingenio y voluntad. Al principio, Firestone trabajaba en la empresa de carruajes de su tío. Allí aprendió algo que jamás olvidaría. No se trataba de vender un vehículo, se trataba de vender libertad. Y fue esa idea la que lo impulsó a crear su propio camino. Cuando conoció el neumático inflado con aire, comprendió que el futuro no estaba en los hierros ni en las piezas duras, sino en la flexibilidad. El caucho era la frontera del movimiento moderno. Pero ¿cómo pasar de un pequeño taller en Ohio a un imperio que abastecería a todo el planeta? El cambio llegó cuando su destino se cruzó con otro hombre tan obstinado como él, Henry Ford. Ambos compartían algo más que su origen rural. Compartían una visión, la de hacer accesible el progreso. Ford soñaba con fabricar coches que cualquier persona pudiera pagar. Firestone soñaba con los neumáticos que harían posible ese sueño. Cuando Ford lanzó el Modelo T, necesitaba miles y miles de neumáticos. ¿Quién se atrevería a aceptar un pedido así? Firestone no dudó. Apostó todo: su dinero, su reputación y el futuro de su familia. Aquel acuerdo no fue solo un contrato. Fue el inicio de una amistad que se transformó en leyenda. De esa alianza nació un imperio. Cada coche Ford que salía de la línea de producción llevaba el sello Firestone en sus ruedas. Juntos pusieron a América sobre ruedas, y con ello encendieron una chispa que cambiaría para siempre el mundo moderno. Pero todo éxito tiene su precio, y la historia de los Firestone no tardaría en demostrarlo. Durante las décadas siguientes, Firestone no solo vendió neumáticos, vendió confianza. Vendió la sensación de que bajo el peso del progreso, la carretera sería segura. Pero, ¿qué ocurre cuando esa promesa se rompe? ¿Qué pasa
cuando la marca que simbolizaba protección se convierte en sinónimo de tragedia. Antes de llegar a eso, había que entender cómo se construyó su poder y, sobre todo, qué decisiones lo llevaron a cruzar una línea que ya no tendría retorno. A medida que el automóvil se convirtió en una necesidad, la demanda de caucho explotó. Cada coche necesitaba 4 neumáticos, y cada neumático dependía de un árbol tropical. Firestone sabía que su futuro estaba atado a una sola materia prima, y lo que descubrió lo llenó de miedo. Casi todo el caucho del mundo provenía de territorios controlados por los británicos y los holandeses. Un monopolio que dictaba los precios y que podía hundir su negocio de la noche a la mañana. No podía permitirlo, no después de haber construido su imperio desde cero. Entonces tomó una decisión que lo cambiaría todo. Buscaría su propio paraíso del caucho. En su mente no se trataba solo de independencia económica. Era una cruzada, un desafío al poder de los imperios europeos. Así fue como su mirada llegó a un pequeño país, en la costa oeste de África. Liberia, una tierra marcada por su historia, una nación nacida de la esperanza de antiguos esclavos que habían regresado del continente americano buscando libertad. Pero esa libertad tenía un precio, y Firestone estaba dispuesto a pagarlo, o a hacer que otros lo pagaran por él. En 1926, Firestone firmó un contrato que le otorgaba casi 1 millón de acres de tierra liberiana, 99 años de control absoluto. Casi una 10ª parte del país quedó bajo su mando. El acuerdo parecía una oportunidad para ambos lados, pero pronto se demostraría que no era un trato, sino una trampa. Liberia, agobiada por las deudas, cayó bajo el control financiero de Firestone. El gobierno local cedió el manejo de sus ingresos a funcionarios designados por Estados Unidos, y de repente, una nación libre se convirtió en un territorio corporativo disfrazado de república. ¿Y cómo se construye un imperio en medio de la selva? Con sudor, con fuego y con dolor. Los bosques de Liberia fueron talados a fuerza de brazos. Miles de hombres fueron reclutados, o mejor dicho, forzados, a trabajar en las plantaciones de caucho. La empresa necesitaba 350.000 obreros. ¿De dónde saldrían? Del interior del país, de aldeas que nunca habían pedido formar parte de ese proyecto. Los soldados del gobierno local, financiados indirectamente por Firestone, impusieron impuestos imposibles de pagar. La única forma de saldarlos era trabajar en las plantaciones. Así, la libertad se convirtió en servidumbre. El trabajo era brutal. Las jornadas comenzaban antes del amanecer y terminaban con el cuerpo exhausto, cubierto de sudor y picaduras. Las enfermedades tropicales diezmaban a los trabajadores, y la paga, cuando llegaba, lo hacía en forma de vales que solo podían usarse en las tiendas de la empresa. Un círculo sin salida. Algunos hombres intentaron escapar. Muchos no lo lograron. Las historias de abuso comenzaron a filtrarse. Misioneros y periodistas enviaron cartas, informes, advertencias, pero durante años nadie quiso escuchar. ¿Cómo podía ser que la misma compañía que ponía a las familias estadounidenses sobre ruedas estuviera construyendo su fortuna sobre el dolor ajeno? Finalmente, en 1930, la verdad salió a la luz. Una comisión internacional confirmó lo impensable. El sistema de trabajo en Liberia era prácticamente esclavitud. Las denuncias sacudieron al mundo, pero Firestone negó toda acusación. Se presentó como un benefactor, como un pionero que había llevado escuelas y hospitales a una tierra olvidada. Dijo que había llevado progreso. ¿Pero progreso para quién? ¿Para los miles de trabajadores atrapados por las deudas o para las fábricas que se enriquecían con su esfuerzo? El escándalo fue enorme, pero el castigo casi inexistente. Los funcionarios liberianos dimitieron. Firestone siguió produciendo caucho. Las ruedas siguieron girando. La carretera del progreso avanzó, pero sobre ella quedaron las huellas del silencio. El escándalo de Liberia pronto se vio eclipsado por algo mucho mayor. La economía mundial se tambaleaba, los precios caían y el desempleo se disparaba. Mientras las fábricas cerraban y las familias hacían largas filas para conseguir pan, Harvey Firestone intentaba mantener a flote su imperio.
Pero los vientos del mundo cambiarían una vez más, y esta vez lo harían a su favor. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el caucho se convirtió en una materia prima estratégica. Los ejércitos necesitaban neumáticos, botas, mangueras, vehículos y cientos de otros productos fabricados con el material que Firestone dominaba. Y cuando las fuerzas japonesas ocuparon el sudeste asiático, la principal fuente de caucho natural del planeta, el pequeño reino que Firestone había levantado en Liberia se convirtió de repente en el tesoro más valioso de Estados Unidos. Harvey Firestone ya era un hombre mayor, pero su visión seguía viva en su hijo, Harvey Jr., quien tomó las riendas de la empresa. La plantación de Harvell pasó de ser un símbolo de controversia a una fuente vital para el esfuerzo de guerra aliado. La compañía se presentó como un bastión patriótico. Las mismas instalaciones que habían sido acusadas de explotación se transformaron en la salvación de la industria estadounidense. Y así, mientras miles de soldados marchaban por Europa y el Pacífico, cada paso, cada vehículo, cada avión que despegaba, lo hacía con caucho que había pasado por las manos de Firestone. Tras el final de la guerra, la compañía entró en una era dorada. América crecía, las carreteras se multiplicaban y el automóvil se convirtió en el corazón de la vida moderna. Era el tiempo de la abundancia, de los suburbios, de las autopistas que cruzaban estados enteros y de los coches con grandes motores y aletas brillantes. Firestone estaba en todas partes. Era sinónimo de seguridad, de calidad, de confianza. La familia Firestone se convirtió en una dinastía. Su nombre aparecía en universidades, museos, fundaciones y hospitales. Parecía que nada podía detenerlos. Pero bajo esa apariencia de perfección se escondían grietas que aún no habían mostrado su verdadero tamaño. El negocio del caucho había cambiado. Los costos de producción eran cada vez más altos. Los sindicatos exigían mejores salarios y los competidores internacionales comenzaban a ganar terreno. La innovación ya no era un lujo, era una necesidad. Pero la familia, acostumbrada a décadas de éxito, no veía con claridad lo que se avecinaba. La década de los 60 trajo consigo nuevos retos. Los neumáticos tradicionales que Firestone fabricaba, aquellos con capas diagonales, empezaban a quedar obsoletos frente a un nuevo diseño nacido en Europa. El neumático radial. Era más duradero, más estable y más eficiente. Pero adaptarse requería una inversión inmensa, y la empresa decidió esperar. Fue un error que la historia no tardaría en castigar. Mientras sus competidores, como Michelin, avanzaban con la nueva tecnología, Firestone trató de mantener su viejo sistema. Cuando finalmente decidió entrar al mercado radial, lo hizo con prisa y sin preparación. El resultado fue un desastre. Su modelo estrella, el Firestone 500, que debía representar la nueva era de la compañía, comenzó a fallar de forma alarmante. Las bandas de rodadura se separaban, los neumáticos explotaban, los coches perdían el control. Lo que debía ser el símbolo de la innovación se convirtió en el inicio de una pesadilla. Las quejas comenzaron a llegar, luego las demandas y finalmente la prensa. La empresa intentó negar los problemas, culpando a los conductores por una supuesta mala utilización, pero los accidentes continuaban acumulándose. Las autoridades no tardaron en intervenir. El gobierno ordenó una investigación y al poco tiempo, Firestone se vio obligada a realizar una de las retiradas de producto más grandes de la historia. Millones de neumáticos tuvieron que ser sustituidos. La pérdida económica fue gigantesca, pero el golpe a la reputación fue aún peor. Durante décadas, el nombre Firestone había sido sinónimo de seguridad. Ahora se asociaba con peligro. En cuestión de meses, la confianza que había tardado generaciones en construirse se derrumbó. Las ventas cayeron, las fábricas comenzaron a cerrar y la ciudad de Akron, que había vivido gracias al caucho, empezó a vaciarse. Los obreros que habían trabajado toda su vida en la compañía vieron cómo su sustento desaparecía. A finales de los 70, la empresa intentó recuperarse, pero el mercado era despiadado. Los neumáticos japoneses y europeos dominaban las carreteras. Los inversores perdían la fe. En los despachos de la familia, el orgullo empezaba a mezclarse con el miedo.
Los herederos de Harvey Firestone ya no eran los visionarios que impulsaban la innovación, eran custodios de un nombre cada vez más frágil. La situación se volvió insostenible. En 1988, después de casi 90 años bajo control familiar, Firestone fue vendida. La compró Bridgestone, el gigante japonés. Por fin, el apellido que había acompañado a millones de vehículos dejó de pertenecer a la familia que lo creó. Sin embargo, la historia no terminaba allí. El nombre Firestone seguiría vivo, aunque ahora bajo un nuevo dueño. Bridgestone creía poder resucitar su gloria. Invirtió miles de millones, modernizó fábricas y rediseñó neumáticos. Y cuando Ford lanzó su nuevo modelo estrella, el Explorer, en los años 90, las viejas alianzas volvieron a surgir. Ford y Firestone, aquellos nombres que habían cambiado el mundo, volvían a unirse. El Explorer fue un éxito rotundo. Era el coche familiar por excelencia, símbolo de aventura y seguridad. Pero la historia, una vez más, iba a repetirse de la forma más trágica posible. Todo comenzó con unos pocos accidentes aislados. Luego, las cifras empezaron a crecer. Los informes hablaban de vehículos que se volcaban en plena carretera, de neumáticos que estallaban sin aviso, de familias que no lograban llegar a casa. El patrón se repitió en distintos estados, en distintos países, bajo condiciones similares: calor, velocidad y neumáticos Firestone. Las autoridades comenzaron a investigar, y lo que descubrieron fue devastador. El fallo no era un misterio técnico. Las bandas de rodadura se separaban por defectos en el pegamento, por malas prácticas en la producción y por presiones de aire recomendadas que no eran seguras. Ford señalaba a Firestone. Firestone señalaba a Ford. Ambos sabían la verdad. Los neumáticos habían sido fabricados en una planta problemática en Illinois, donde años antes una huelga había llevado a la compañía a reemplazar a sus trabajadores experimentados por empleados sin formación suficiente. El control de calidad se había derrumbado, pero Ford también tenía responsabilidad. Sabían que el Explorer tenía un centro de gravedad demasiado alto, y para disimular su inestabilidad, recomendaban inflar los neumáticos a una presión peligrosamente baja. Era una combinación letal. Cuando un neumático fallaba, el coche se volcaba, y cada vuelco significaba vidas perdidas. Las noticias comenzaron a llenar los telediarios. Padres, madres e hijos que habían muerto en accidentes idénticos. Más de 270 personas perdieron la vida antes de que la verdad se hiciera imposible de ocultar. El escándalo estalló. En el Congreso de Estados Unidos se celebraron audiencias públicas que paralizaron al país. Los directivos de ambas compañías fueron interrogados frente a millones de espectadores. El divorcio entre Ford y Firestone fue inmediato y violento. Las acusaciones cruzadas, las conferencias de prensa y los comunicados se sucedieron día tras día. En cuestión de semanas, la alianza que había comenzado casi un siglo antes entre dos granjeros visionarios se rompió para siempre. Las consecuencias fueron devastadoras. Firestone tuvo que retirar más de 6 millones de neumáticos. Las pérdidas se contaron en miles de millones. La fábrica de Decatur, el epicentro del desastre, cerró sus puertas para siempre. Miles de trabajadores perdieron sus empleos. Bridgestone, su empresa matriz, enfrentó la peor crisis financiera de su historia. Y aunque el tiempo pasó, la herida no sanó. El nombre Firestone, que durante décadas había sido símbolo de confianza, se convirtió en sinónimo de peligro. Las familias afectadas siguieron luchando por justicia, mientras los tribunales dictaban condenas y compensaciones que nunca serían suficientes para cubrir el daño humano. El desastre del Explorer cambió para siempre las reglas de la industria. El Congreso aprobó una nueva ley que obligaba a las compañías a informar de cualquier problema de seguridad detectado en sus productos, dentro y fuera del país. También estableció la obligación de incluir en todos los coches un sistema de alerta de presión de neumáticos. Aquella pequeña luz en el tablero, que hoy se enciende cuando una rueda pierde aire, es uno de los pocos legados positivos de una tragedia que costó cientos de vidas. Una medida que, aunque simple, representa una promesa: que los errores del pasado no volverían a repetirse.
Pero en realidad, el pasado nunca desapareció. Décadas después, organizaciones humanitarias volvieron su mirada hacia Liberia. La plantación de Harvel seguía funcionando, bajo nuevos dueños, pero con viejas sombras. Informes denunciaban el uso de mano de obra infantil, condiciones miserables y salarios que apenas alcanzaban para sobrevivir. Parecía que la historia, aquella que comenzó con promesas de independencia y progreso, seguía repitiéndose con los mismos errores. Las demandas internacionales obligaron a la compañía a realizar mejoras, pero el daño moral ya estaba hecho. El eco del viejo pacto entre Harvey Firestone y el gobierno liberiano seguía resonando. Hoy, el nombre Firestone sobrevive más como recuerdo que como símbolo. Sus neumáticos siguen rodando, pero su historia, esa mezcla de ingenio, ambición y contradicción, sirve de advertencia. Porque detrás de cada éxito industrial, detrás de cada innovación, hay decisiones humanas. Y esas decisiones, tomadas en oficinas, fábricas o plantaciones, dejan huellas que el tiempo no borra. La historia de Firestone es la historia de un sueño americano que se convirtió en advertencia global. Un recordatorio de que la búsqueda del progreso, cuando olvida la ética, puede convertirse en el camino más peligroso de todos. En los años siguientes, la compañía intentó reconstruir su reputación. Bridgestone sabía que el mercado estadounidense era esencial para su supervivencia, pero el nombre Firestone estaba dañado más allá de lo imaginable. La publicidad ya no servía. Las viejas campañas que hablaban de confianza y durabilidad se habían vuelto obsoletas, incluso ofensivas. Cada vez que alguien veía el logo rojo, lo asociaba con miedo. El daño no era solo financiero, era emocional. Durante décadas, Firestone había estado presente en la vida de las familias, en los viajes por carretera, en los anuncios de televisión, en los garajes de millones de hogares, y de repente todo eso se había convertido en desconfianza. Los ejecutivos de Bridgestone se reunieron en Tokio para decidir qué hacer. Algunos proponían eliminar el nombre Firestone para siempre. Otros creían que aún era posible rescatarlo, con una estrategia lenta y paciente. Finalmente, optaron por mantenerlo, pero bajo un estricto plan de redención. Cerraron fábricas antiguas, invirtieron en tecnología, implementaron nuevos estándares de control de calidad y crearon programas de transparencia pública. La prioridad era una sola: recuperar la confianza, aunque eso tomara décadas. Pero el problema de fondo era más profundo. No se trataba solo de un fallo técnico. Era una crisis de valores, una consecuencia directa de decisiones tomadas en nombre de la eficiencia, el ahorro y la ambición. Mientras tanto, en Estados Unidos, la imagen del Explorer también se transformaba. Ford rediseñó el vehículo desde cero. Le dio una base más ancha, una suspensión diferente y sistemas de estabilidad electrónica. Era un intento desesperado por borrar la memoria de los vuelcos, las muertes y las imágenes que habían llenado los noticieros. Aún así, durante años, las familias recordaban el modelo anterior con un nudo en el estómago. Para muchos, el Explorer se había convertido en un símbolo de la fragilidad del progreso, una muestra de cómo incluso las marcas más grandes pueden perder el rumbo cuando la codicia y la complacencia sustituyen a la responsabilidad. En paralelo, los descendientes de la familia Firestone observaban todo desde la distancia. Su fortuna estaba asegurada, pero su apellido se había convertido en una carga. Ya no eran celebrados como pioneros, sino como herederos de una historia manchada por tragedias. Algunos intentaron mantener viva la memoria del fundador, financiando museos o proyectos educativos. Otros optaron por el silencio. Vivían en un mundo en el que cada búsqueda en Internet podía recordarles lo que su apellido representaba para el resto del planeta. Era un castigo simbólico, una forma de rendir cuentas ante la historia sin estar presentes en el juicio. Pero el legado Firestone no se resume en errores. También es la historia de una era en la que la fe en la industria era casi religiosa. Cuando Harvey Firestone construyó su primera fábrica, creía sinceramente que estaba ayudando a la humanidad a avanzar. En su mente, cada neumático
Representaba un paso hacia el progreso, una forma de conectar a las personas, de acercar distancias. Lo que no imaginó fue que el mismo caucho que impulsó su fortuna se convertiría en una cadena para tantos otros. En Liberia, en las fábricas de Ohio, en las carreteras de Texas o Venezuela, la historia repitió una constante. El precio del avance lo pagaban siempre los más vulnerables. A principios del nuevo milenio, las autoridades estadounidenses introdujeron nuevas normas que cambiarían para siempre la industria automotriz. Los fabricantes ya no podían ocultar fallos, ni esperar a que los escándalos los obligaran a actuar. Cada incidente, cada reclamación, cada accidente debía ser registrado y analizado. La presión pública obligó a las empresas a priorizar la seguridad sobre la velocidad de producción. Y, paradójicamente, ese cambio nació de la tragedia de Firestone. Los sistemas de monitoreo de presión de neumáticos se volvieron obligatorios, salvando miles de vidas en todo el mundo. Era como si, de algún modo, el error de ayer se hubiera transformado en una lección para el futuro. Años más tarde, los investigadores comenzaron a revisar los archivos del pasado, intentando entender cómo una empresa tan poderosa había podido caer tantas veces en los mismos errores. Lo que encontraron fue revelador. En cada crisis, desde Liberia hasta los neumáticos defectuosos, se repetía el mismo patrón. Decisiones tomadas por personas que creían que los problemas podían posponerse, que las soluciones podían esperar. Ninguna tragedia sucede de un día para otro. Se construye con pequeñas omisiones, con silencios, cómodos, con la idea de que el daño será soportable. Pero el daño nunca lo es. Y cuando finalmente se hace visible, ya es demasiado tarde. Los viejos empleados de la compañía contaban historias que pocas veces llegaron a los periódicos. Hablaban del orgullo que sentían al trabajar para Firestone en su época dorada. Decían que aquella empresa era más que un trabajo, era una familia. Había generaciones completas de obreros que nacieron, crecieron y se jubilaron bajo el mismo techo industrial. Recordaban los días en que los jefes caminaban por la planta saludando por su nombre a los trabajadores. Con el paso de los años, esas relaciones humanas se fueron perdiendo, reemplazadas por números, estadísticas y balances. La cultura de cercanía fue sustituida por la obsesión de producir más rápido y más barato. Cuando eso sucedió, Firestone dejó de ser una familia para convertirse en una máquina, y las máquinas no sienten culpa. En Liberia, la historia también seguía viva. Las generaciones de trabajadores que habían nacido en las plantaciones contaban a sus hijos cómo sus abuelos habían sido reclutados a la fuerza. Algunos intentaban justificarlo, diciendo que gracias a la empresa habían llegado escuelas y hospitales. Otros hablaban del dolor, de los abusos, de las promesas incumplidas. El tiempo había borrado muchas cicatrices, pero no todas. El suelo seguía siendo fértil, y los árboles de caucho continuaban sangrando su savia blanca como si el pasado no se hubiera ido. Aquellas tierras, que un día fueron símbolo de independencia, seguían produciendo para el mundo, aunque sus habitantes aún esperaban la libertad que les habían prometido casi un siglo atrás. El relato de Firestone es un espejo. En él se refleja la ambición humana, pero también su fragilidad. Es la historia de cómo una idea puede transformar el mundo y de cómo el mismo impulso que la hace grande puede destruirla. Un sueño que comenzó con un joven granjero que solo quería resolver un problema práctico, terminó convirtiéndose en una advertencia sobre los límites del poder. Y al final, más allá de las fábricas, los neumáticos y los escándalos, lo que queda es una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Cuánto cuesta realmente el progreso? El caucho, el material que parecía tan simple, fue el hilo conductor de una de las historias más complejas del siglo XX. Dio forma a imperios, impulsó guerras y construyó fortunas. Pero también reveló lo que ocurre cuando el ingenio humano se mezcla con la codicia. Harvey Firestone nunca pudo ver el final de su historia, pero su legado, en todas sus luces y sombras, sigue rodando por el mundo. Cada vez que un coche avanza sobre el asfalto, hay un eco de aquel hombre que soñó con una carretera infinita. Y quizás esa sea la verdadera ironía,
que el camino que él ayudó a construir, con todas sus curvas y caídas, aún nos lleva a preguntarnos hacia dónde estamos realmente yendo. Con el paso de los años, el nombre Firestone comenzó a desvanecerse del imaginario colectivo, como una marca antigua que alguna vez simbolizó grandeza y que hoy sobrevive por inercia. Pero su historia, lejos de morir, seguía extendiendo sus raíces en la memoria de aquellos que conocían su origen. Las universidades continuaban enseñando su caso como ejemplo de cómo la innovación puede convertirse en advertencia, y las familias que alguna vez dependieron de la empresa aún contaban, con orgullo o con rencor, lo que aquel apellido significó en sus vidas. En Akron, la ciudad donde todo comenzó, los viejos almacenes de caucho se transformaron en edificios vacíos, silenciosos testigos de un pasado que no volvería. Algunos fueron reconvertidos en centros culturales o museos. Otros quedaron abandonados, cubiertos por el polvo del tiempo. Los habitantes más ancianos recordaban los días en los que el olor a caucho recién vulcanizado impregnaba el aire, cuando cada amanecer significaba trabajo, esperanza y orgullo obrero. Pero ese olor se había ido, y con él la promesa de un futuro que parecía eterno. Aún así, la historia de Firestone seguía enseñando lecciones. Los analistas económicos solían repetir que su caída no fue por un solo error, sino por la suma de muchos. Por haber ignorado las advertencias, por haber creído que la reputación era un escudo imposible de romper. Durante décadas, su éxito los cegó, los hizo pensar que su marca era invencible. Pero ninguna empresa, por más poderosa que sea, sobrevive al desprecio de la verdad. La sociedad ya no aceptaba los silencios corporativos, ni los secretos disfrazados de eficiencia. La era de la transparencia había llegado, y con ella, un nuevo tipo de escrutinio. Mientras tanto, Bridgestone intentaba salvar lo que quedaba del legado. Implementó controles de seguridad estrictos, publicó reportes de auditoría y comenzó a participar activamente en campañas de educación vial. En sus discursos hablaban de renovación, de aprendizaje, de mirar hacia adelante. Pero la memoria colectiva es lenta para perdonar. Cada nuevo neumático llevaba consigo la carga del pasado, como si el peso de las tragedias aún se adhiriera al caucho. Era un recordatorio constante de que la confianza, una vez rota, no se repara con dinero ni con tecnología, sino con tiempo y coherencia. A nivel mundial, los cambios que se generaron tras los escándalos transformaron la forma en que las empresas veían la seguridad. Ya no bastaba con fabricar productos. Había que demostrar su fiabilidad, probarlos, certificarlos, someterlos a pruebas extremas. Los consumidores comenzaron a exigir respuestas y a cuestionar cada fallo. Y en ese nuevo escenario, Firestone se convirtió en ejemplo y advertencia. Su caída ayudó a establecer normas que salvarían miles de vidas, como si de algún modo el sufrimiento de tantos no hubiera sido en vano. En Liberia, las plantaciones seguían funcionando, aunque bajo un régimen más supervisado. Los trabajadores ya no eran reclutados a la fuerza, pero las condiciones seguían siendo duras. Los informes de derechos humanos revelaban que el cambio era lento, casi simbólico. Los niños seguían ayudando a sus padres, las viviendas eran precarias y los salarios insuficientes. Los nuevos administradores hablaban de modernización, pero las estructuras de poder permanecían. El caucho seguía fluyendo hacia los mercados internacionales, y con él los ecos del pasado. A veces, los reporteros que visitaban Harvel encontraban a ancianos que recordaban las primeras décadas del siglo anterior. Algunos decían que Firestone había traído progreso, que sin la compañía jamás habría habido escuelas ni hospitales. Otros respondían que lo que llamaban progreso no era más que una nueva forma de dominación. Cada historia tenía dos versiones, y ambas eran verdaderas, porque Firestone había dejado una marca doble, una de avance y otra de dolor. Los historiadores coinciden en que la grandeza de Harvey Firestone radicó en su capacidad para ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos, pero también en su ceguera para entender los costos humanos de esas oportunidades. Fue un hombre de su tiempo, formado en una era que glorificaba el trabajo duro, el riesgo
y la expansión sin límites. No podía imaginar que un siglo más tarde su nombre estaría asociado tanto al progreso como a la explotación. Y sin embargo, esa dualidad es lo que lo hace fascinante. No fue un villano, pero tampoco un héroe. Fue un hombre empujado por la ambición y las circunstancias, un símbolo de lo mejor y lo peor de la era industrial. Cada generación tiene su propio Firestone, una figura o una empresa que representa el espíritu de innovación, pero que también enfrenta el dilema ético del crecimiento. En el siglo XX fue el caucho, en el siglo XXI son los datos, la energía, la inteligencia artificial. El patrón se repite: crear algo que transforma el mundo y luego descubrir que su impacto no siempre es controlable. Tal vez ese sea el verdadero legado de Firestone. Recordarnos que el progreso sin conciencia termina devorándose a sí mismo. En las universidades de negocios, los profesores suelen preguntar a sus alumnos qué habrían hecho en su lugar. Algunos dicen que no habrían ido a Liberia, que habrían buscado caucho sintético o un acuerdo más justo. Otros responden que en ese contexto cualquier empresario habría tomado la misma decisión. Y ahí está la pregunta que atraviesa toda la historia. ¿Hasta qué punto podemos juzgar el pasado con la moral del presente? No hay una respuesta única. Solo la certeza de que cada avance tecnológico trae consigo una responsabilidad proporcional. El siglo avanza, pero las carreteras siguen siendo testigos de todo. Cada vez que un coche se pone en marcha, cada vez que el asfalto ruge bajo las ruedas, hay una parte invisible de esa historia que sigue viva. El caucho que recorre el mundo no es solo material, también es memoria. Es la herencia de un hombre que soñó con unir ciudades y terminó conectando continentes, aunque a un precio que nunca imaginó. En algún lugar de Ohio, en el campo donde nació Harvey Firestone, una placa con su nombre recuerda su contribución a la industria moderna. Los turistas pasan, leen unas líneas y siguen su camino sin detenerse demasiado. No saben que detrás de esas palabras se esconde una historia que va mucho más allá del éxito. Una historia que comenzó con barro, continuó con caucho y terminó con una advertencia que todavía resuena. Ninguna empresa, por más grande que sea, puede escapar de las consecuencias de sus actos. La herencia de Firestone, con todas sus contradicciones, sigue presente en las ruedas que giran, en las leyes que protegen al consumidor, en los documentos que relatan sus abusos y en los inventos que nacieron de su visión. Es el retrato de una humanidad que avanza sin detenerse, que tropieza, aprende y vuelve a levantarse. Y quizá, en el fondo, eso sea lo que realmente define su legado. La eterna lucha entre la ambición y la conciencia, entre el impulso de crear y la necesidad de no olvidar. Con el tiempo, la historia de Firestone comenzó a contarse en documentales, libros y conferencias. Se analizaba como un caso emblemático de cómo una empresa puede construir un imperio desde la nada y al mismo tiempo perderlo todo por no saber escuchar las advertencias del mundo que la rodea. Muchos intentaban entender cómo una visión tan clara sobre el futuro de la movilidad se había transformado en una serie de tragedias que marcaron la historia moderna. Era una historia de ingenio, pero también de orgullo, de innovación, pero también de ceguera. Las nuevas generaciones que estudiaban economía o ingeniería lo veían con una mezcla de asombro y tristeza. Algunos admiraban la audacia del joven granjero, que desafió a los gigantes del caucho. Otros no podían dejar de pensar en las consecuencias humanas de sus decisiones. Las plantaciones de Liberia, los accidentes mortales, los escándalos corporativos, todo formaba parte de un mismo hilo. Era como si el caucho, al estirarse entre la ambición y la moral, hubiera terminado rompiéndose. Mientras tanto, los descendientes de los trabajadores de Harvell continuaban su rutina diaria. A pesar de las promesas de mejora, la vida en las plantaciones seguía marcada por el esfuerzo extremo. Algunos de los viejos edificios de la compañía aún llevaban el nombre Firestone grabado en las paredes, recordando a todos quién había sido el verdadero dueño de aquellas tierras. Los nuevos administradores hablaban de progreso, pero los trabajadores sabían que el progreso nunca llegaba de la misma forma para todos. Para ellos,
La historia no era una lección de negocios, sino una herida que aún dolía. En las ciudades estadounidenses, el apellido Firestone sobrevivía en los carteles de algunos talleres mecánicos, en viejos almacenes de neumáticos y en los recuerdos de quienes habían crecido viendo sus anuncios en televisión. El eslogan que una vez prometía seguridad, ahora era un eco lejano. Pero aún así, el nombre no desapareció. Seguía rodando por las carreteras, silencioso, como un fantasma del pasado que se niega a detenerse. La ironía era que Firestone, que había nacido del barro, había terminado siendo víctima del mismo terreno inestable que lo había hecho grande: la confianza del público. Construir esa confianza llevó casi un siglo, perderla apenas unos años. La caída no fue solo financiera, fue simbólica. Representó el final de una era en la que las empresas se veían a sí mismas como héroes del progreso. A partir de ese momento, la sociedad comenzó a verlas con más desconfianza, consciente de que cada promesa tenía un precio oculto. Los analistas solían decir que el destino de Firestone estaba escrito desde el momento en que decidió crecer sin límites. La historia de la compañía era, en esencia, la historia del siglo XX. Una era en la que la fe en la tecnología parecía infinita y en la que los errores se justificaban en nombre del desarrollo. Pero el mundo había cambiado. Las nuevas generaciones ya no aceptaban los sacrificios humanos como parte inevitable del progreso. Pedían transparencia, sostenibilidad, responsabilidad. Y en ese nuevo mundo, Firestone se convirtió en un recordatorio de lo que ocurre cuando el poder industrial se impone sobre la empatía. A pesar de todo, había algo profundamente humano en su historia. Harvey Firestone no era un villano, era un hombre movido por la creencia sincera de que el trabajo podía transformar el destino de una nación. Creía que los neumáticos no solo hacían rodar automóviles, sino también sueños. Su visión, sin embargo, no alcanzó a ver las sombras que crecerían con su éxito. Lo que empezó como una idea revolucionaria terminó siendo un espejo de los dilemas morales de su tiempo. La amistad entre Firestone, Ford y Edison fue durante años símbolo de ingenio y camaradería. Tres hombres que, desde distintos campos, compartían una misma fe en el futuro. Se reunían, acampaban y hablaban de cómo cambiar el mundo. Y lo hicieron. Pero el cambio, como toda fuerza poderosa, trajo consigo consecuencias que ninguno de ellos imaginó. Tal vez esa sea la paradoja de todo visionario: ver el destino, pero no los pasos que lo preceden. Hoy, cuando un conductor pisa el acelerador y siente cómo las ruedas se adhieren al asfalto, no piensa en Harvey Firestone. No piensa en los trabajadores que extrajeron la savia de los árboles, ni en los ingenieros que diseñaron los primeros moldes. Pero en cada giro, en cada tramo de carretera, su legado sigue vivo. La movilidad moderna, con todos sus matices, nació de esa obsesión inicial por conquistar el barro y el ruido. Fue un sueño que cambió la vida de millones, aunque también cobró el precio más alto posible. Los historiadores coinciden en que el caso Firestone marcó un antes y un después en la relación entre industria y ética. Desde entonces, las grandes corporaciones entendieron que su poder venía acompañado de una responsabilidad que no podía ignorarse. Los gobiernos comenzaron a vigilar más de cerca a las empresas, los consumidores se volvieron más exigentes y las historias de abusos empezaron a salir a la luz con mayor frecuencia. Si algo positivo surgió de aquella cadena de errores, fue la conciencia colectiva de que el progreso no puede medirse solo en beneficios económicos. En Liberia, el paisaje cambió lentamente. Algunas zonas de la antigua plantación fueron reconvertidas en comunidades agrícolas independientes. Otras siguieron bajo control de compañías extranjeras, aunque con condiciones algo más justas. Los descendientes de los primeros trabajadores contaban las historias de sus antepasados como si fueran leyendas trágicas. Hablaban del calor insoportable, de las largas caminatas, de los vales que no valían nada, pero también hablaban de dignidad, de resistencia, de la esperanza de que algún día su tierra realmente les perteneciera. Cada cierto tiempo, algún periodista regresaba a Garbel para ver qué quedaba del viejo imperio.
encontraba caminos asfaltados que se mezclaban con senderos de tierra, edificios con paredes agrietadas, escuelas con carteles que aún llevaban el logo de la compañía. Era como caminar por una línea del tiempo en la que el pasado y el presente coexistían. El silencio de aquellos lugares parecía contener todas las voces que alguna vez fueron silenciadas. Y aunque el mundo había avanzado, en esas tierras el eco del caucho seguía resonando. Firestone fue más que una empresa. Fue un reflejo del siglo que definió. Su auge y caída resumen la evolución del sueño industrial. Un sueño que comenzó con optimismo y terminó con un recordatorio severo, que el poder sin ética destruye incluso lo que crea. La carretera que Harvey Firestone ayudó a construir simboliza la dualidad del progreso humano. Por un lado, la capacidad de superar límites. Por otro, la tendencia a ignorar las consecuencias. Y quizás ahí reside el sentido final de su historia. No se trata de condenar, sino de entender. Entender que cada avance tiene un precio, que cada logro debe ir acompañado de responsabilidad, que el verdadero éxito no se mide solo en cifras, sino en el impacto que deja en las vidas de los demás. Porque al final, lo que define a una empresa o a una persona no es cuánto consigue, sino cuánto está dispuesta a sacrificar para hacerlo bien. El legado de Firestone sigue girando, silencioso, bajo millones de vehículos en todo el planeta. Pero más allá de los neumáticos, lo que realmente rueda es la historia de un hombre que creyó que podía domar el mundo con caucho y que, sin saberlo, terminó enseñándole a la humanidad una lección que aún no termina de aprender: que ningún camino vale la pena si está construido sobre el sufrimiento de otros. Décadas después, la imagen de Harvey Firestone aún aparecía en los libros de historia industrial. Su retrato mostraba a un hombre de mirada firme, vestido con un traje oscuro y una expresión de serenidad que ocultaba las tormentas que su nombre desataría. Para muchos, era el ejemplo del empresario visionario que ayudó a moldear el mundo moderno. Pero para otros, representaba la cara más fría del progreso, aquella que no duda en cruzar límites morales en nombre de la eficiencia. Esa dualidad se convirtió en el sello eterno de su legado. La historia de Firestone, contada en voz baja, se convirtió en una parábola moderna. Los profesores la usaban para hablar de ética corporativa. Los activistas la citaban como prueba de que el éxito sin responsabilidad es solo una forma elegante de destrucción. En conferencias y debates, el nombre Firestone servía para abrir preguntas difíciles. ¿Cuánto sufrimiento se puede justificar por el bien del desarrollo? ¿Qué significa realmente ser un pionero? ¿Acaso la innovación siempre trae consigo una sombra? En Liberia, el paisaje seguía marcado por los mismos árboles de caucho que un día habían sido símbolo de esperanza. A simple vista, parecía un lugar tranquilo. Las hojas caían con el mismo ritmo de hace casi un siglo, y los trabajadores seguían caminando entre los surcos, recogiendo la savia blanca que aún fluía. Pero en cada gota, en cada tronco marcado con cuchillos, se escondía la memoria de generaciones enteras que vivieron y murieron bajo el peso de una promesa incumplida. A comienzos del nuevo siglo, las cámaras de los periodistas comenzaron a mostrar esas imágenes al mundo. Hombres con las manos endurecidas por el trabajo, mujeres cargando cubos de caucho, niños descalzos acompañando a sus padres en jornadas interminables. No eran escenas del pasado, eran el presente. Y cuando los medios compararon esas condiciones con las viejas denuncias de 1930, el eco fue perturbador. 8 décadas separaban ambas realidades, y sin embargo, parecían la misma historia repetida con distintos nombres. Bridgestone intentó reaccionar. En sus comunicados oficiales aseguraban estar comprometidos con la mejora de las condiciones laborales, con la educación, con el desarrollo sostenible. Prometieron nuevas escuelas, viviendas dignas y programas sociales. Algunas mejoras llegaron, pero no a la velocidad que la historia exigía. Era como si el pasado se resistiera a soltarlos, como si cada intento de avanzar se viera frenado por las raíces profundas de la ambición que lo había originado todo. Mientras tanto, en Estados Unidos,
Las generaciones más jóvenes apenas conocían el nombre Firestone. Para ellos, era solo una marca más, un logotipo entre tantos. Pero quienes habían vivido los años de los escándalos, quienes habían leído los titulares y visto los reportajes sobre los accidentes, sabían que detrás de ese nombre se escondía una lección que no debía olvidarse. En cada carretera, en cada viaje, había una historia escrita en caucho, una historia que había costado vidas y reputaciones. Los analistas comenzaron a hablar del síndrome Firestone, el fenómeno de las empresas que crecen tanto que pierden la capacidad de reconocer sus propios errores. Una especie de ceguera institucional, alimentada por la obsesión de mantener el éxito a cualquier costo. Es el punto en el que el riesgo se normaliza, el momento en que las señales de advertencia se confunden con ruido. Y cuando eso ocurre, el colapso se vuelve inevitable. Las décadas siguientes fueron de introspección para muchas corporaciones. Los comités de ética y las auditorías sociales se convirtieron en una práctica común. Ya no bastaba con vender productos. Había que demostrar que su fabricación no implicaba sufrimiento. Era un cambio de paradigma que, aunque lento, comenzó a moldear la nueva economía global. Y aunque el nombre Firestone rara vez aparecía en los titulares, su sombra seguía allí, recordando lo que sucede cuando la innovación olvida su humanidad. Harvey Firestone jamás imaginó que su nombre sería analizado con tanta distancia moral. Para él, el mundo era una frontera que debía conquistarse con esfuerzo, disciplina y determinación. No podía concebir que su empresa algún día fuera acusada de esclavitud, ni que un siglo más tarde su apellido se asociara con tragedias automovilísticas. Pero así es la historia. No perdona las consecuencias, aunque entienda las intenciones. En los archivos de la compañía aún se conservan cartas que el propio Harvey escribió a su amigo Henry Ford. En una de ellas decía que soñaba con un mundo donde cada familia tuviera un automóvil, donde las carreteras unieran a las personas y donde el caucho fuera sinónimo de libertad. Y en parte lo logró. Su visión ayudó a crear ese mundo. Pero lo que no escribió en esas cartas, lo que quizá ni siquiera imaginó, fue el costo invisible de esa libertad. Los cuerpos exhaustos en Liberia, los obreros despedidos en Ohio, los nombres grabados en las lápidas de las víctimas de los neumáticos defectuosos. En la actualidad, la plantación de Harvell sigue operando, aunque con un perfil más discreto. Ya no es el orgullo del imperio, sino una pieza más en una red global de producción. Los descendientes de aquellos trabajadores miran con mezcla de resignación y esperanza el futuro. Saben que la historia no puede cambiarse, pero sí puede contarse. Algunos jóvenes han comenzado a estudiar periodismo y derecho, decididos a hacer visible la verdad de su país. Para ellos, el nombre Firestone no es solo un pasado, sino un punto de partida para exigir justicia. Y mientras esas nuevas voces se alzan, en otras partes del mundo, conductores recorren autopistas sin saber que cada neumático lleva una herencia que comenzó hace más de un siglo. La tecnología ha avanzado, los materiales han cambiado, pero el principio sigue siendo el mismo. Una capa de caucho separa la velocidad humana del abismo del error. Tal vez por eso, la historia de Firestone sigue siendo tan poderosa. Porque nos recuerda que el progreso, cuando se olvida de la vida, siempre termina girando en falso. Algunos dicen que las grandes empresas son como los imperios antiguos. Nacen de una idea, crecen con la ambición y caen por su propia soberbia. Y quizás Firestone fue el mejor ejemplo de ello. Un sueño nacido de un granjero, que solo quería mejorar el viaje de un carruaje, terminó convirtiéndose en una advertencia para todo el planeta. Cada decisión, cada trato, cada neumático fabricado fue un eslabón de una cadena que unió el ingenio con el ego, la esperanza con la explotación. Y sin embargo, a pesar de todo, su historia no es solo una caída. También es la prueba de que incluso los errores más grandes pueden dejar enseñanzas que salvan vidas. Si hoy los conductores saben cuándo un neumático está en peligro, si existen leyes que protegen al consumidor, si los gobiernos vigilan con más rigor a las corporaciones,
es en parte porque Firestone falló. Sus errores se convirtieron en lecciones universales y su dolor en una guía para el futuro. Quizás ese sea el destino de todas las grandes historias, no desaparecer, sino transformarse en advertencia, porque mientras haya caminos, siempre habrá alguien dispuesto a recorrerlos sin mirar atrás. Y será tarea de la memoria recordarles que cada carretera, por muy brillante que parezca, también puede ocultar las huellas de aquellos que pagaron el precio por construirla. El tiempo, con su manera silenciosa de borrar las huellas, fue cubriendo los recuerdos del escándalo. Las generaciones más jóvenes crecieron sin saber quién había sido Harvey Firestone, ni qué representaba aquel nombre que una vez estuvo en boca de todos. Sin embargo, cada cierto tiempo, cuando una historia sobre grandes corporaciones salía a la luz, alguien mencionaba su ejemplo. Era imposible no hacerlo, porque en su historia estaban escritas todas las advertencias sobre la ambición desmedida, la arrogancia del poder y la fragilidad de la confianza pública. A comienzos del siglo XXI, la globalización transformó la manera en que el mundo producía y consumía. Las fábricas ya no pertenecían a las ciudades que las vieron nacer, sino a redes invisibles que conectaban países y continentes. Las decisiones se tomaban desde oficinas ubicadas a miles de kilómetros de donde se fabricaban los productos. Los trabajadores eran números, las tierras eran cifras y el caucho una simple mercancía. Era un escenario que Harvey Firestone habría entendido, pero también temido, porque en su esencia él creía en el valor personal del esfuerzo, en la relación directa entre el trabajo y la recompensa. Sin embargo, el mundo que él ayudó a crear ya no se movía por ideales, sino por velocidad. La competencia era feroz. Los neumáticos eran más seguros, más ligeros, más eficientes, pero también más impersonales. Las marcas competían no solo en calidad, sino en narrativa. Todos querían ser símbolos de innovación, de sostenibilidad, de futuro. Y en medio de ese ruido, el nombre Firestone intentaba encontrar su lugar. La compañía seguía existiendo bajo el paraguas de Bridgestone, produciendo neumáticos modernos, patrocinando carreras y eventos deportivos, pero el peso de su historia seguía siendo un lastre que no podía ignorarse. En las universidades, los estudiantes de ingeniería industrial analizaban los procesos de producción de Firestone para entender cómo una compañía tan avanzada para su época había podido fallar de manera tan catastrófica. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. Volvamos al tema. En las clases de ética empresarial se leía el caso de Liberia como un ejemplo de cómo la necesidad de dominar un mercado puede convertirse en una forma de dominio humano. Y en los cursos de comunicación corporativa se estudiaba su respuesta al escándalo del Explorer, un modelo clásico de cómo el silencio y la negación pueden destruir una reputación más rápido que cualquier error técnico. Pero más allá de los análisis académicos, lo que persistía era la historia humana. La del hombre que soñó con pavimentar caminos y terminó creando sendas de controversia. La de los trabajadores que con sus manos hicieron posible el progreso, pero que fueron olvidados en la ecuación del éxito. La de los consumidores que confiaron ciegamente en una marca hasta que esa confianza se volvió polvo. Y sobre todo, la historia de cómo un imperio que parecía indestructible terminó derrumbándose por dentro, no por un enemigo externo, sino por su propia incapacidad de escuchar la verdad. En Liberia, los ancianos hablaban del tiempo, en que el sonido de los camiones de Firestone resonaba día y noche por las carreteras de barro. Contaban cómo la selva fue desapareciendo para dar paso a las plantaciones, cómo los pueblos fueron absorbidos por la economía de la empresa, y cómo muchos creyeron que eso era el progreso. Pero los más jóvenes lo veían de otra manera. Para ellos, la plantación era una herencia amarga, una muestra de que el poder extranjero podía cambiar de nombre, pero no de forma. El caucho seguía saliendo,
El dinero seguía entrando, y el país seguía esperando el desarrollo prometido. A medida que los medios internacionales volvieron su atención a África en busca de historias sobre justicia ambiental y derechos humanos, el nombre Firestone resurgió, esta vez acompañado de preguntas. ¿Hasta qué punto una compañía actual debe responder por los pecados de su pasado? ¿Puede un nombre redimirse después de haber estado ligado al dolor de tantos? Algunos argumentaban que sí, que el cambio era posible si se asumía la responsabilidad. Otros decían que la historia no se borra, solo se hereda. Y en ese debate, Firestone volvió a ser protagonista, no como símbolo de innovación, sino como recordatorio de lo que ocurre cuando el progreso se construye sobre cimientos injustos. En los Estados Unidos, las familias que perdieron a seres queridos por los neumáticos defectuosos del Explorer siguieron buscando justicia durante años. Las demandas se resolvieron con compensaciones millonarias, pero el dinero no reparó el daño. Muchos de ellos se convirtieron en activistas, impulsando reformas legales que fortalecieron las medidas de seguridad en la industria automotriz. Lo que comenzó como una tragedia personal se transformó en un movimiento que exigía responsabilidad, transparencia y respeto por la vida. Y aunque el nombre Firestone nunca volvió a tener el brillo de antaño, su caída sirvió para que otros no repitieran los mismos errores. A veces, en los documentales sobre el auge industrial de América, se muestra una imagen en blanco y negro de Harvey Firestone, junto a Henry Ford y Thomas Edison. 3 hombres de mirada confiada, símbolo de una nación que creía poder dominar el mundo con ingenio. La imagen parece inocente, casi heroica, pero cuando uno la observa, sabiendo todo lo que ocurrió después, el gesto de orgullo se vuelve inquietante. No porque sean culpables, sino porque encarnan la creencia de que el progreso no tiene límites. Y la historia demostró una y otra vez que sí los tiene. Los escritores que exploraron su vida intentaron darle sentido a esa contradicción. Algunos lo presentaban como un visionario adelantado a su tiempo. Otros como un hombre atrapado por las consecuencias de su propia ambición. Pero la verdad está en algún punto intermedio. Harvey Firestone fue un producto de su época, un hombre convencido de que la disciplina y la innovación podían superar cualquier obstáculo, incluso la naturaleza. Su tragedia no fue la falta de visión, sino la falta de perspectiva moral. No entendió que el futuro que construía tenía un costo que otros pagarían por él. En un museo de Akron hay una vitrina con objetos personales del fundador, una libreta de notas con bocetos de neumáticos, fotografías familiares, una carta de Edison escrita a mano y un viejo cartel publicitario del Modelo T. Los visitantes que se detienen ante esa vitrina pueden ver a través del cristal el reflejo de sí mismos. Y en ese reflejo muchos reconocen algo familiar, la fascinación por crear, por mejorar, por conquistar lo imposible. Pero también la tentación de olvidar que todo progreso exige equilibrio. El legado de Firestone no es solo industrial, es moral. Su historia nos recuerda que cada decisión deja huellas, incluso las que se toman con la mejor intención. Que la grandeza sin ética es solo una forma refinada de fracaso. Que los nombres pueden hacerse eternos, pero lo que define su eternidad no es su éxito, sino las consecuencias de sus actos. Porque al final, cuando el ruido de las máquinas se apaga y las carreteras quedan vacías, lo único que permanece es la memoria de cómo llegamos hasta aquí. Y tal vez, si Harvey Firestone pudiera mirar su propio legado desde la distancia, comprendería que su mayor contribución no fue el neumático, sino la lección que su historia dejó al mundo. Que ningún avance, por brillante que parezca, puede sostenerse si olvida la dignidad humana. Que la carretera del progreso solo vale la pena si todos pueden recorrerla sin miedo, sin opresión y sin cargar con el peso de los errores del pasado, porque al final todo camino termina enfrentándonos con la misma pregunta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por avanzar un poco más? Esa pregunta, repetida en distintos idiomas, resonaba como un eco que atravesaba generaciones. Los economistas la usaban para reflexionar sobre los límites del crecimiento. Los sociólogos
la empleaban para hablar de desigualdad, y los historiadores la vinculaban con la responsabilidad moral de las empresas. Pero más allá del debate académico, lo cierto era que Firestone se había convertido en una metáfora viva. Su historia ya no pertenecía a una sola época ni a un solo país. Era un espejo que mostraba el precio del progreso cuando se olvida de las personas que lo hacen posible. En Liberia, la plantación seguía siendo un símbolo incómodo. Para algunos, era una fuente de empleo y una parte inseparable de la economía nacional. Para otros, era la herida abierta que recordaba un siglo de dependencia. Los árboles de caucho seguían sangrando cada mañana, como si la tierra misma no quisiera olvidar lo que había ocurrido allí. Los trabajadores, muchos de ellos descendientes de aquellos primeros reclutados a la fuerza, seguían levantándose al amanecer para extraer la savia. Lo hacían con resignación, pero también con esperanza. Esperanza de que el futuro, algún día, les devolviera lo que la historia les había quitado. De vez en cuando, llegaban visitantes extranjeros, que caminaban entre las hileras de árboles, observando los cortes frescos en los troncos. Algunos tomaban fotografías, otros simplemente escuchaban las historias de los trabajadores más viejos. Esos hombres hablaban con voz pausada, recordando los tiempos en que los soldados llegaban a las aldeas a reclutar por la fuerza, los días interminables en los que trabajaban sin descanso, los años en los que la lluvia y el sol eran los únicos testigos de su cansancio. Contaban que el caucho no solo salía de los árboles, sino también de sus cuerpos. Mientras tanto, en Estados Unidos, la imagen de Firestone como empresa sobrevivía, aunque diluida. Sus productos seguían vendiéndose, pero la marca ya no era sinónimo de orgullo nacional. Era una sombra de lo que fue, un nombre que sobrevivía más por costumbre que por admiración. Sin embargo, los que conocían su historia entendían que detrás de ese nombre había un legado que había marcado el rumbo de toda una industria. Cada fábrica, que ahora seguía estándares éticos más estrictos, cada compañía que priorizaba la seguridad del consumidor, debía parte de su cambio a las lecciones que dejó el desastre de Firestone. La tecnología, con su avance imparable, también jugó su papel en la redención silenciosa del caucho. Los neumáticos se hicieron más seguros, las pruebas más rigurosas, los materiales más sostenibles. Los ingenieros buscaron fórmulas para reducir el impacto ambiental y crear alternativas al caucho natural. Se hablaba de responsabilidad ecológica, de equilibrio entre industria y naturaleza. Y aunque esas innovaciones parecían desconectadas de la historia original, en el fondo eran su consecuencia directa. Porque después de tantos errores, la humanidad comprendió que avanzar sin medir las consecuencias era una forma de retroceder. Los nietos y bisnietos de Harvey Firestone vivían lejos de la industria. Algunos se dedicaron a la filantropía, otros al arte, otros simplemente eligieron el anonimato. Pero todos compartían el peso de un apellido que había significado tanto. A veces, cuando se les preguntaba por su antepasado, respondían con respeto, pero también con cautela. Sabían que la herencia no era solo económica, sino también moral. Que llevar ese nombre implicaba cargar con una historia que no siempre podía contarse con orgullo. Y, de alguna manera, eso los obligaba a ser más conscientes del impacto de sus propias decisiones. En las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo, el caso Firestone se estudiaba junto al de otras grandes corporaciones que habían caído por sus propios errores. Era una lección sobre los peligros de la complacencia y la falta de transparencia. Los profesores destacaban que en sus primeros años la compañía había sido un modelo de innovación y eficiencia. Pero luego, cuando el éxito se volvió costumbre, dejó de escuchar las señales de alerta. El error de Firestone, decían, no fue crecer demasiado, sino olvidar por qué creció. Y quizás esa frase resumía toda la tragedia. Porque en el origen, Harvey Firestone no buscaba el poder ni la dominación, sino la mejora. Quería que la gente viajara más lejos, que las carreteras conectaran pueblos, que el automóvil dejara de ser un lujo y se convirtiera en una herramienta de libertad. Su visión, en esencia, era optimista. Pero con el paso del tiempo, esa visión fue devorada por la lógica del beneficio.
Las cifras reemplazaron a las ideas, las cuotas reemplazaron a los valores. Lo que había nacido del ingenio terminó atrapado en la maquinaria del propio sistema que ayudó a crear. Cada tanto, en alguna exposición sobre la historia del automóvil, se mostraban imágenes de los primeros modelos Ford con neumáticos Firestone. En ellas, el brillo del metal y la perfección del caucho evocaban el espíritu de una era de descubrimientos. Los visitantes observaban fascinados aquellos vehículos antiguos, sin imaginar que detrás de cada rueda había un complejo entramado de decisiones humanas, aciertos y errores que habían moldeado el mundo moderno. Nadie podía negar el ingenio ni la influencia de Harvey Firestone, pero tampoco podía ignorarse la sombra que su legado proyectaba. En el año 2025 se cumplían casi 100 años desde que Firestone firmó el contrato con Liberia. Algunos historiadores propusieron realizar un homenaje que reconociera tanto los logros como las injusticias. Querían que fuera un acto de memoria, un gesto simbólico que reconciliara pasado y presente. La idea era plantar una hilera de nuevos árboles de caucho en el mismo terreno donde comenzaron las plantaciones originales. No para producir, sino para recordar. Cada árbol llevaría una placa con un nombre: el de los primeros trabajadores, los líderes sindicales, los ingenieros, los obreros anónimos, todos los que formaron parte de aquella historia. El proyecto se llamó Raíces de Caucho, y su mensaje era simple: no hay progreso sin memoria. La ceremonia atrajo a periodistas, académicos y antiguos empleados. Algunos descendientes de la familia Firestone asistieron en silencio, sin discursos, como si entendieran que no había palabras que pudieran reparar el pasado. Cuando los primeros árboles fueron plantados, el silencio se apoderó del lugar. Nadie habló, pero todos entendieron lo que aquel gesto significaba. No era una celebración ni una condena, era un reconocimiento a la complejidad de la historia humana. En los meses siguientes, las imágenes del homenaje recorrieron el mundo. Algunos lo vieron como un intento sincero de redención, otros lo criticaron como una estrategia de relaciones públicas. Pero lo cierto es que, por primera vez en casi un siglo, el nombre Firestone volvió a pronunciarse con una mezcla de respeto y reflexión. Y quizás eso era lo más cercano a la justicia que podía lograrse: transformar un legado manchado en una oportunidad para aprender. Desde entonces, cada año, el día del aniversario de aquella plantación se recuerda con una ceremonia sencilla. Los niños de las comunidades cercanas caminan entre los árboles y leen los nombres en las placas. Muchos no conocen la historia completa, pero sienten su peso. Entienden que esos nombres representan tanto el ingenio como el sacrificio, tanto la creación como el dolor. Y al caer la tarde, cuando el sol se refleja en la savia blanca que brota de los troncos, el silencio vuelve a llenar el aire. Un silencio que ya no es de culpa, sino de aprendizaje. Así, poco a poco, la historia de Firestone se fue transformando. Ya no era solo la historia de una empresa, sino la de un siglo entero. Un siglo que aprendió, a fuerza de errores, que el progreso no puede medirse solo en kilómetros recorridos, sino en la dignidad de quienes hacen posible cada paso. Porque al final, las carreteras no solo conectan ciudades, también conectan conciencias. Y cada neumático que gira sobre el asfalto lleva grabada una lección que, aunque invisible, sigue girando con nosotros. La de no olvidar nunca el precio del camino. Con los años, el proyecto Raíces de Caucho se convirtió en un símbolo más fuerte de lo que nadie había imaginado. Lo que empezó como un gesto conmemorativo se transformó en un movimiento educativo y cultural. Escuelas de todo el país comenzaron a incluir su historia en los programas de enseñanza, no como una lección de economía, sino como una lección de humanidad. Los maestros explicaban cómo una sola decisión empresarial podía cambiar el destino de miles de personas, y cómo el silencio podía ser tan dañino como la acción. Los niños, que alguna vez solo conocían el nombre Firestone por los neumáticos que veían en los coches, comenzaron a entenderlo como un ejemplo de los dilemas que acompañan al progreso.
En uno de esos salones de clase, un maestro le preguntó a sus alumnos qué pensaban de Harvey Firestone. Un niño levantó la mano y dijo que era alguien que ayudó al mundo a moverse, pero que no miró a quien dejaba atrás. Otro comentó que sin su idea, los coches tal vez habrían tardado más en llegar, pero que el precio fue demasiado alto. Aquellas respuestas simples, nacidas de mentes jóvenes, reflejaban lo que generaciones de adultos tardaron en comprender: que la grandeza sin compasión termina convirtiéndose en un camino vacío. Mientras tanto, en las ciudades, el nombre Firestone seguía apareciendo en los talleres, en los neumáticos de los camiones, en los catálogos de repuestos. Pero ahora, para muchos, representaba algo más que una marca. Era una advertencia, un recordatorio de que la confianza del público es un bien tan frágil como el caucho mismo. Se estira, se adapta, pero si se fuerza demasiado, se rompe. Las empresas que surgieron después aprendieron esa lección. Incorporaron códigos de ética, evaluaciones de impacto ambiental, políticas de transparencia. En parte por convicción, pero también por miedo a repetir el destino de Firestone. La tecnología siguió avanzando. Los coches eléctricos reemplazaron poco a poco a los motores de combustión. Los neumáticos se fabricaron con materiales reciclables, sensores inteligentes y compuestos que reducían la fricción. Pero incluso en esa nueva era, el caucho seguía siendo indispensable. Cada vez que una rueda giraba, la historia seguía presente, silenciosa. Era como si el mundo no pudiera avanzar sin recordar de dónde venía. Un periodista viajó a Liberia años después de aquel homenaje. Encontró que las plantaciones todavía funcionaban, pero con cambios notables. Los trabajadores formaban cooperativas, las escuelas habían mejorado, y las voces de las comunidades tenían más peso en las decisiones. El periodista entrevistó a una mujer llamada Adama, nieta de uno de los primeros trabajadores reclutados por la fuerza. Ella, con las manos endurecidas por el trabajo y una mirada serena, dijo algo que quedó grabado en su libreta. Durante mucho tiempo, creímos que el caucho nos pertenecía, pero en realidad nosotros pertenecíamos al caucho. Ahora, por fin, empieza a ser nuestro. Esa frase se convirtió en el título de su reportaje y fue reproducida en medios de todo el mundo. La historia de Adama fue leída por millones de personas, que por primera vez comprendieron que las consecuencias de aquel pacto firmado, hacía casi un siglo, seguían vivas en las manos de quienes trabajaban la tierra. El texto terminó con una reflexión que resumía todo: que el progreso no puede medirse por la distancia recorrida, sino por la justicia con la que se recorre. A raíz de ese reportaje, surgió una ola de iniciativas internacionales para garantizar que la industria del caucho fuera sostenible y ética. Empresas, gobiernos y organizaciones comenzaron a establecer normas más estrictas, asegurando salarios dignos y condiciones seguras. Era un intento tardío, pero necesario, de reparar lo que durante tanto tiempo se ignoró, y aunque Firestone ya no existía como una compañía independiente, su historia seguía guiando esas conversaciones. En cada reunión sobre comercio justo o responsabilidad social, su nombre aparecía como ejemplo de lo que ocurre cuando la rentabilidad se impone al respeto. Los descendientes de Harvey Firestone también comenzaron a participar discretamente en algunos proyectos humanitarios: financiar escuelas en Liberia, apoyar programas de educación técnica, invertir en proyectos de energía limpia. No lo hacían por redimir su apellido, sino porque entendían que el legado de su familia solo podía equilibrarse con acciones que miraran hacia adelante. Algunos de ellos viajaron hasta Harvel, caminaron por los campos donde alguna vez trabajaron miles de hombres y mujeres y colocaron flores junto a los árboles del proyecto conmemorativo. Nadie los reconoció, nadie los entrevistó, pero en silencio comprendieron lo que quizás su bisabuelo nunca alcanzó a ver: que la grandeza no reside en construir imperios, sino en aprender de sus ruinas. El recuerdo del desastre del Explorer también seguía vivo. En los archivos digitales, las grabaciones de los noticieros y las audiencias del Congreso se conservaban como testimonio de lo que había ocurrido. Cada cierto tiempo, alguien volvía a verlas,
ya fuera por curiosidad o por investigación, y las cifras de las víctimas volvían a estremecer. 271 vidas perdidas por un fallo que pudo evitarse. Aquel número, escrito en informes y placas conmemorativas, se convirtió en una cifra sagrada para quienes trabajaban en seguridad automotriz. En los laboratorios donde se diseñaban los nuevos neumáticos, los ingenieros repetían una frase que había nacido tras esa tragedia: cada prueba salva una vida. En las autopistas modernas, el rugido de los motores había cambiado. Ya no era el sonido de los coches de antaño, sino un zumbido eléctrico, casi silencioso. Sin embargo, bajo ese silencio seguía latiendo la misma historia. Los caminos pavimentados, los túneles, los puentes, todos eran parte de una herencia que empezó con hombres como Firestone y Ford. Su visión de conectar el mundo había triunfado, aunque de una manera muy distinta a la que imaginaron. Porque si algo había demostrado el tiempo, era que los avances técnicos siempre llegan antes que los avances morales, y que la verdadera evolución no está en la máquina, sino en la conciencia de quien la maneja. En un documental reciente, un historiador resumía la vida de Firestone con una frase que conmovió a muchos espectadores. Harvey Firestone enseñó al mundo a rodar, pero el mundo aún está aprendiendo a detenerse cuando hace daño. Esa reflexión, sencilla pero profunda, se volvió viral. Fue compartida por miles de personas, convertida en cita y recordatorio. Porque la historia no solo pertenece al pasado, vive en cada decisión que tomamos hoy. El proyecto Raíces de Caucho siguió creciendo. Cada año, nuevos árboles eran plantados, no solo en Liberia, sino en distintos países productores. En Indonesia, en Brasil, en Costa de Marfil, comunidades enteras adoptaron la idea de usar la memoria como semilla. Los árboles se convirtieron en monumentos vivos, recordando que detrás de cada industria hay personas, y detrás de cada producto hay historias que merecen ser contadas. En muchos lugares, los visitantes dejaban pequeñas cintas rojas, atadas a las ramas, símbolo del lazo invisible entre el pasado y el presente. Los cronistas que escribieron sobre el centenario de Firestone concluyeron que su historia era una de las más humanas del siglo XX. No solo por sus logros técnicos, sino por su profundidad moral, porque detrás de la rueda perfecta y del caucho endurecido había un relato de esfuerzo, ambición, culpa y redención. Relato que no podía borrarse, porque era, en el fondo, la historia de todos. La historia de una humanidad que avanza, tropieza y aprende. En el futuro, cuando los coches ya no dependan de neumáticos y los caminos sean distintos, quizás alguien mire hacia atrás y lea el nombre Firestone grabado en un libro o en una placa olvidada. Tal vez no conozca todos los detalles, ni recuerde los escándalos ni las cifras, pero si logra comprender que aquella historia fue una advertencia sobre los límites del poder y la importancia de la empatía, entonces el legado habrá cumplido su propósito. Porque la verdadera victoria de una historia no está en el éxito que narra, sino en la conciencia que deja. Y así, mientras las carreteras siguen extendiéndose y los motores del futuro giran en silencio, la lección de Firestone continúa viajando con nosotros. Una lección escrita en caucho y en sangre, en ingenio y en error, en progreso y en memoria. Una historia que no pide ser admirada ni perdonada, solo comprendida, porque entenderla es la única forma de asegurarnos de que los caminos que construimos mañana no vuelvan a estar hechos con las mismas sombras que cubrieron los de ayer. Pasaron más años, y el mundo siguió avanzando con un ritmo que apenas daba tiempo para mirar atrás. Las ciudades se expandieron, los vehículos se transformaron, y los neumáticos, aunque más inteligentes, más ligeros y más ecológicos, siguieron girando sobre el mismo principio básico que había nacido de la mente de un granjero en Ohio. Pero bajo la superficie del asfalto, entre el rugido constante de los motores eléctricos y el silencio del progreso, seguía latiendo una historia que no podía olvidarse del todo. Era como si cada carretera del planeta llevara un susurro escondido, un eco antiguo que recordaba que el progreso y la ética deben avanzar a la misma velocidad,
A comienzos de la década de los 30 del nuevo siglo, la humanidad entró en una nueva era de conciencia global. Las empresas ya no podían esconder sus prácticas detrás de eslogans o campañas publicitarias. Cada acción, cada contrato, cada decisión quedaba registrada en la red, observada y juzgada por millones de ojos. Las generaciones más jóvenes exigían transparencia, sostenibilidad y justicia. Querían que el éxito no solo se midiera en beneficios, sino en equilibrio con el entorno y respeto hacia las personas. En ese contexto, el nombre Firestone empezó a ser mencionado otra vez, pero con un tono distinto. Ya no como símbolo de escándalo, sino como un punto de inflexión. Un grupo de estudiantes de ingeniería y derechos humanos de distintas universidades lanzó un proyecto llamado Memoria del Caucho. Su objetivo era recopilar historias orales de las comunidades que habían vivido bajo el dominio del imperio del caucho durante el siglo XX. Querían crear un archivo global, un espacio donde las voces silenciadas durante décadas pudieran ser escuchadas. Viajaron a Liberia, a Malasia, a Brasil. Grabaron testimonios de trabajadores, de familias, de ancianos que aún recordaban los primeros años de las plantaciones. Muchos de ellos lloraban mientras hablaban, no por tristeza, sino porque por fin alguien los escuchaba. Las grabaciones fueron publicadas en línea y se convirtieron en un fenómeno mundial. Escuchar las voces de quienes habían trabajado descalzos en el barro, de las madres que habían perdido a sus hijos por enfermedades en los campamentos, o de los obreros que jamás habían visto el neumático terminado, al que habían dedicado su vida, conmovió al público. Era imposible no pensar en el contraste. Un mundo moderno, veloz, tecnológico, construido sobre los hombros de quienes nunca pudieron disfrutar de los frutos de su esfuerzo. Las redes sociales se llenaron de mensajes pidiendo justicia histórica, no en forma de castigo, sino de reconocimiento. A raíz de ese movimiento, la Organización Internacional del Trabajo propuso una declaración simbólica que reconocía a los trabajadores del caucho como protagonistas fundamentales del desarrollo industrial del siglo XX. Era un gesto tardío, pero profundo. En una ceremonia celebrada en Ginebra, representantes de varios países asistieron para firmar el documento. Entre ellos estaban delegados de Liberia y de Japón, y en un acto que nadie esperaba, un descendiente de la familia Firestone viajó hasta allí. Subió al estrado con voz serena y dijo que su familia aceptaba la responsabilidad histórica, no como una carga, sino como una lección. Sus palabras fueron simples. El caucho conectó al mundo, pero también lo dividió. Hoy venimos a reconectarlo, no con carreteras, sino con verdad. Aquella frase recorrió el mundo. Los medios la repitieron durante días. Muchos consideraron ese momento como el cierre simbólico de un ciclo que había comenzado hacía más de un siglo. Sin embargo, más allá de los discursos, lo importante fue lo que vino después. Empresas de diferentes sectores comenzaron a revisar sus propias historias, a mirar en sus archivos, a reconocer sus errores. De alguna manera, la historia de Firestone había encendido una chispa de responsabilidad colectiva. Era como si, finalmente, el mundo entendiera que cada progreso industrial es también una historia humana, y que toda historia humana merece justicia. En Liberia, el proyecto Raíces de Caucho siguió creciendo. Los árboles que se habían plantado en honor a los trabajadores formaban ya un bosque joven. Desde el aire, las copas verdes dibujaban una figura extraña, casi como una espiral que parecía un neumático gigante visto desde el cielo. No fue intencional, pero muchos lo vieron como una metáfora perfecta. La historia volviendo sobre sí misma, cerrando su ciclo. Aquella imagen fue fotografiada por satélite y se convirtió en un símbolo global de reconciliación. La UNESCO la declaró sitio de memoria cultural, asegurando que aquel lugar, donde alguna vez reinó el abuso, ahora serviría para enseñar la importancia de la dignidad. Las comunidades locales también se transformaron. Las cooperativas de trabajadores crecieron. Las escuelas técnicas formaban a jóvenes en mecánica, agricultura y gestión ambiental. Muchos de ellos ya no soñaban con irse del país, sino con mejorar su propio entorno.
Algunos llegaron a trabajar en proyectos de diseño sostenible para grandes marcas internacionales, demostrando que el futuro podía construirse sin repetir los errores del pasado. Y cada vez que uno de esos jóvenes tomaba la palabra en una conferencia, mencionaba el mismo mensaje. Nuestros abuelos fueron silenciados por la historia. Nosotros hablamos por ellos. En Estados Unidos, el recuerdo del escándalo del Explorer se mantuvo vivo en los archivos y en la cultura popular. Cada cierto tiempo, algún documental volvía a repasar los hechos con nuevos testimonios y datos. Se hablaba de cómo las decisiones técnicas y las presiones comerciales pueden costar vidas, y de cómo la verdad, aunque tarde, siempre encuentra una forma de salir a la superficie. En una exposición en el Museo Nacional del Automóvil, una sección estaba dedicada a Firestone y Ford. En una vitrina, junto a un neumático original del Explorer, había una placa que decía: «De los errores también nacen las leyes que nos protegen». Miles de visitantes la leían cada año, y muchos se quedaban en silencio frente a ella, comprendiendo que detrás de cada innovación hay un precio que nunca debe pagarse en vidas humanas. El nombre Firestone comenzó a recuperar un extraño tipo de respeto. No el respeto del éxito comercial, sino el de la enseñanza que deja una caída. En conferencias sobre liderazgo, los expertos hablaban del efecto Firestone, como la capacidad de convertir la derrota en aprendizaje. Las empresas más jóvenes lo citaban como referencia, entendiendo que un error, si se asume con humildad, puede transformarse en un legado positivo. Esa fue, quizá, la última transformación del nombre. De símbolo de poder a símbolo de reflexión. En el campus de la Universidad de Princeton, donde aún se erguía una biblioteca que llevaba el apellido Firestone, los estudiantes comenzaron a dejar mensajes escritos en pequeñas tarjetas. Algunas decían: «Recordar es avanzar». Otras: «El progreso sin memoria es ruina». Con el tiempo, esas tarjetas fueron recopiladas y exhibidas en una sala especial, junto a fotografías de las primeras fábricas de neumáticos y los retratos de los trabajadores anónimos que habían hecho posible aquel imperio. La universidad decidió mantener el nombre, no como homenaje a un hombre, sino como recordatorio de todo lo que su historia representaba. En Liberia, cuando el sol cae sobre el bosque de raíces de caucho, la savia que gotea de los árboles refleja un brillo dorado. Los niños corren entre las hileras, riendo, sin saber del todo lo que significan esos árboles. Pero sus padres lo saben, sus abuelos lo saben. Y el mundo, al mirar esas imágenes, también lo entiende. Porque lo que empezó como una historia de ambición, se convirtió en una historia de conciencia. Porque cada neumático, que aún rueda, lleva dentro, invisible pero presente, la memoria de quienes lo hicieron posible. Y así, mientras el planeta sigue girando y las carreteras se extienden hacia horizontes nuevos, la historia de Firestone permanece como una brújula silenciosa, un recordatorio de que el camino del progreso debe construirse con justicia, que la velocidad no vale nada sin empatía, y que la verdadera innovación no está en la tecnología, sino en la capacidad de aprender del error. Porque toda carretera, por más larga que sea, siempre termina regresando al mismo punto, a la humanidad. En ese retorno simbólico, la historia encuentra su equilibrio. Harvey Firestone, el granjero que soñó con un mundo sobre ruedas, nunca imaginó que su nombre sería pronunciado un siglo después no por sus logros, sino por las lecciones que dejó. Pero quizás eso sea, en el fondo, el destino de todos los pioneros: abrir caminos que otros recorrerán y dejar en ellos señales que adviertan dónde no volver a tropezar. Y mientras el viento sopla entre los árboles de caucho, cada hoja que cae parece repetir lo mismo, una y otra vez, con un murmullo que viaja más lejos que cualquier motor. Que el progreso sin conciencia no es avance, sino pérdida. Que toda carretera, por muy brillante que sea, necesita detenerse de vez en cuando para recordar por qué empezó. Porque sólo así, con memoria, el mundo puede seguir girando sin volver a perderse. A medida que avanzaban los años, la historia de Firestone dejó de ser únicamente una lección empresarial para convertirse en un relato universal sobre el poder, la moral y el tiempo.
Ya no se hablaba solo del hombre que inventó neumáticos o del empresario que desafió a los imperios del caucho. Se hablaba de una idea, la de cómo las decisiones de una sola generación pueden marcar el destino de las siguientes. En museos, escuelas y documentales, su nombre ya no provocaba solo controversia o admiración, sino una reflexión más profunda. Era el espejo donde se miraba la humanidad industrial, la que había aprendido a construir y destruir con la misma facilidad. Las décadas pasaron, y la plantación de Harvell, aquella que nació de una ambición sin límites, se convirtió en un espacio simbólico. En sus tierras se levantaron centros de estudio, laboratorios de sostenibilidad y pequeñas fábricas administradas por cooperativas locales. Donde antes reinaban las órdenes y los castigos, ahora había acuerdos y colaboración. Era el principio de un nuevo tipo de relación entre el trabajo y la tierra, entre la historia y el futuro. Los hijos de los antiguos trabajadores aprendieron a leer y escribir gracias a las escuelas que se construyeron con los fondos del proyecto Raíces de Caucho. Algunos de ellos soñaban con ser ingenieros o científicos para desarrollar materiales que no dañaran el suelo ni la selva. Otros simplemente querían mantener viva la memoria de sus abuelos. En una de esas aulas, un niño dibujó un árbol que no sangraba savia, sino luz. Cuando su maestra le preguntó qué significaba, respondió que era un árbol que ya no tenía miedo de dar. Aquella imagen se volvió símbolo del renacimiento de Liberia. Se imprimió en murales, en cuadernos escolares, en camisetas de jóvenes activistas que recorrían las aldeas hablando de dignidad y justicia. Era una nueva generación que no cargaba el peso del pasado, pero sí el compromiso de aprender de él. En el resto del mundo, el nombre Firestone seguía siendo recordado cada vez que se hablaba de las grandes lecciones del siglo XX. Los analistas lo comparaban con otras historias de corporaciones que habían cruzado la línea de lo ético y que con el tiempo habían servido de ejemplo para cambiar leyes y mentalidades. El concepto de huella humana en la industria, tan usado en debates contemporáneos, tenía sus raíces en historias como la suya. No se trataba solo del impacto ambiental o económico, sino del impacto moral de cada decisión. En una conferencia internacional sobre desarrollo sostenible, una joven investigadora de origen liberiano presentó un estudio sobre la historia del caucho. Comenzó su exposición con una frase que silenció la sala. Mi abuelo fue esclavo de una empresa que inventó la libertad sobre ruedas. Contó cómo su familia había trabajado durante generaciones en la plantación, cómo las heridas del pasado se transmitían en silencio y cómo, a pesar de todo, su comunidad había logrado transformar el dolor en conocimiento. Terminó diciendo que no buscaba venganza, sino justicia, que la historia no debía repetirse, ni en Liberia ni en ningún otro lugar. Cuando bajó del escenario, el público la aplaudió de pie. En aquel aplauso estaban resumidos 100 años de aprendizaje colectivo. El mundo, poco a poco, empezó a entender que la verdadera modernidad no estaba en la velocidad ni en la producción, sino en la capacidad de mirar de frente al pasado. Las empresas comenzaron a hablar de reparación histórica. Los gobiernos promovieron leyes más humanas y los consumidores exigieron transparencia. Y aunque Firestone ya no era un gigante como antes, su nombre seguía presente en cada conversación sobre responsabilidad social, no como símbolo de vergüenza, sino como una advertencia necesaria. En Estados Unidos, algunos periodistas rastrearon los últimos restos físicos del imperio Firestone. Visitaron los antiguos talleres de Akron, las primeras fábricas y las casas donde vivieron los obreros. Encontraron calles con nombres que recordaban los días de gloria y barrios enteros construidos alrededor de la empresa. Entrevistaron a antiguos empleados, muchos ya ancianos, que aún hablaban con nostalgia de aquella época. Uno de ellos, con la voz temblorosa, dijo que trabajar en Firestone había sido un orgullo, pero que la caída de la empresa le enseñó una lección que no olvidaría jamás. Nada es tan fuerte como para no romperse si se olvida por qué fue creado. Esa frase se volvió viral cuando el reportaje fue publicado. Se imprimió en carteles, en revistas y en redes sociales,
acompañada de una imagen de una carretera que desaparecía en el horizonte. Era una imagen sencilla, pero poderosa. Representaba la vida misma, con sus curvas, sus baches y su destino incierto. Y detrás de esa imagen, el nombre Firestone seguía girando, invisible, como una rueda que nunca deja de moverse, aunque el motor haya dejado de rugir. En Liberia, los ancianos seguían reuniéndose bajo los árboles al final del día. Contaban historias sobre los tiempos en que los camiones de la compañía levantaban polvo y los capataces vigilaban cada movimiento. Pero ya no lo hacían con rabia. Lo hacían para que los jóvenes supieran de dónde venían. En aquellas reuniones, alguien siempre terminaba diciendo que, al fin y al cabo, la tierra había perdonado, que los árboles, después de tanto dolor, seguían dando fruto, que quizás ese era el mensaje final, que la vida, como el caucho, puede estirarse, doblarse y resistir, pero que si se cuida, también puede volver a tomar forma. En una tarde tranquila, un anciano que había trabajado durante 40 años en las plantaciones caminó con su nieta por los senderos del nuevo bosque. Los dos se detuvieron frente a una placa oxidada, donde se leía el nombre de Harvey Firestone. El hombre la tocó con la punta de los dedos y dijo: «Este fue el hombre que trajo trabajo a nuestras tierras, pero también el que nos enseñó a no aceptar el silencio». La niña, sin comprender del todo, asintió. Luego, siguieron caminando entre los árboles, escuchando el murmullo del viento que parecía contar una historia sin palabras. Al caer la noche, las luces de las fábricas más modernas iluminaban el horizonte, y el sonido de las nuevas máquinas era más suave, más limpio, casi respetuoso. En los talleres, los trabajadores ya no eran sombras anónimas, sino parte de una cadena que entendía su importancia. Cada neumático que salía de las plantas modernas llevaba un código grabado en su superficie que aseguraba su trazabilidad, un símbolo de transparencia que Firestone nunca tuvo. Era una forma silenciosa de decir: aprendimos. El mundo seguía rodando, y con él la memoria de una historia que comenzó entre barro y terminó en conciencia. Una historia que recordaba que toda invención es una extensión del alma humana y que, como tal, debe construirse con compasión. Firestone fue un hombre que soñó con caminos, y esos caminos, pese a todo, llevaron al mundo más lejos de lo que él mismo imaginó. Pero el destino quiso que su mayor legado no fueran los kilómetros recorridos, sino las lecciones que dejó grabadas en el asfalto de la historia. Y así, cuando el siglo XX se disolvió definitivamente en los recuerdos del XXI, la historia de Firestone permaneció. No como una reliquia, sino como una brújula moral. Un recordatorio de que el progreso, para ser verdadero, debe tener memoria. Que la fuerza que mueve las ruedas también debe mover la conciencia. Que ninguna carretera lleva al futuro si deja atrás la justicia. Cada vez que un automóvil arranca, cada vez que una rueda se apoya sobre el suelo, la historia vuelve a comenzar, girando sin detenerse. Y en ese giro constante, en ese círculo que une pasado y presente, la voz de la historia susurra lo mismo una y otra vez: que ningún avance vale la pena si no respeta la dignidad humana. Porque el caucho se puede moldear, las carreteras pueden rehacerse, pero la vida, una vez dañada, no puede reemplazarse. Y mientras los caminos se extienden hasta donde la vista ya no alcanza, el nombre Firestone queda suspendido en el aire como una advertencia y como una promesa. La advertencia de lo que ocurre cuando el poder olvida su propósito, y la promesa de que siempre habrá quienes aprendan de sus errores. Porque el mundo, al igual que una rueda, no deja de girar, pero puede elegir hacia dónde hacerlo. Y ese, al final, es el mayor legado de todos. Recordar que, aunque el destino se escriba sobre el asfalto, la dirección siempre la elige la conciencia. En los últimos años del siglo XXI, cuando los automóviles ya no eran impulsados por motores tradicionales, sino por sistemas silenciosos de energía limpia, el caucho seguía siendo parte del mundo. No el caucho antiguo, arrancado con dolor de los árboles del trópico, sino uno nuevo,
creado en laboratorios sostenibles. Pero aún así, los ingenieros, los historiadores y los maestros recordaban el origen de todo. En las paredes de las escuelas técnicas y en los talleres de diseño había frases grabadas con letras simples. El progreso no tiene sentido si no incluye a todos. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. Retomemos desde aquí. Esa idea, nacida del eco de Firestone, se había convertido en un principio universal. El mundo había cambiado, pero el relato seguía girando. En las carreteras del futuro, las autopistas suspendidas sobre el mar y los trenes que cruzaban continentes a velocidad invisible, aún se hablaba de la historia que había comenzado con un granjero que soñaba con caminos. En las bibliotecas digitales, su nombre aparecía junto al de Ford y Edison, no solo como inventores, sino como recordatorios de una época en la que el progreso se medía en conquistas y no en consecuencias. Sin embargo, el tiempo había suavizado los juicios. Ya no se trataba de condena ni de admiración ciega, sino de comprensión. Una tarde, en un museo construido sobre los terrenos de la antigua sede de la compañía, un grupo de estudiantes recorría una exposición interactiva llamada El Imperio de Caucho. Allí se mostraba, con imágenes y sonidos, la historia completa. Los talleres de Akron, los acuerdos con Ford, la selva liberiana, las guerras, los escándalos, las caídas. Frente a una pantalla, un anciano guía señalaba una vieja fotografía de Harvey Firestone estrechando la mano de Henry Ford. Los niños lo miraban con curiosidad. Uno de ellos preguntó ¿por qué los llamaban amigos si su alianza terminó en tragedia? El guía sonrió y respondió: porque el destino de los hombres no se mide por cómo terminan sus relaciones, sino por lo que el mundo aprende de ellas. En otra sala, los visitantes podían escuchar los sonidos de las antiguas fábricas, el zumbido de las máquinas, el golpe del martillo, el murmullo de los trabajadores. Era un homenaje a los que nunca tuvieron nombre en los libros. Allí, una inscripción en el suelo decía: cada invento pertenece también a las manos que lo hicieron posible. Esa frase, sencilla pero inmensa, era el cierre del recorrido. Y al salir, el visitante se encontraba con una escultura de metal y caucho reciclado que representaba una rueda partida por la mitad. En una parte estaban grabados los nombres de las víctimas del desastre del Explorer, en la otra, los de los primeros trabajadores de Liberia. Juntas, las dos mitades formaban un círculo imperfecto, símbolo de una historia que no se podía cerrar del todo, pero que había aprendido a convivir con sus grietas. Mientras tanto, el bosque de raíces de caucho seguía creciendo. Los árboles plantados en memoria de los trabajadores habían formado un manto verde que cubría kilómetros de tierra. Entre ellos, caminos de tierra suave guiaban a los visitantes hacia un pequeño centro cultural, donde se proyectaban documentales y se enseñaba la historia del caucho desde su origen. Los niños aprendían a cuidar la tierra, a entender la diferencia entre producción y explotación, entre avance y abuso. En las noches tranquilas, los grillos cantaban y el aire olía a humedad y savia fresca. Ya no había soldados ni capataces, solo viento, hojas y vida. Una joven escritora liberiana publicó una novela inspirada en esa historia. La tituló El árbol que aprendió a hablar. En sus páginas, un árbol narraba un siglo entero desde su raíz, observando a los hombres que llegaban, construían, destruían y volvían a sembrar. La novela se tradujo a muchos idiomas y conmovió a millones de lectores. En ella, la autora escribió una frase que se volvió emblemática: las raíces del pasado no se cortan, se transforman. Aquella línea se convirtió en lema de movimientos educativos y sociales que defendían la memoria histórica. En los Estados Unidos, la vieja biblioteca de Princeton, que llevaba el nombre Firestone, fue renovada. En la entrada se colocó una vitrina con una pequeña caja de madera. Dentro,
descansaba una carta escrita por el propio Harvey a uno de sus hijos, nunca antes mostrada al público. En ella, el fundador hablaba de sus miedos y de sus dudas. Decía que la grandeza no era una meta, sino una carga. Que el éxito podía ser una bendición o una condena. Terminaba con una frase que parecía escrita para el futuro. Si alguna vez mi nombre deja de significar trabajo y honestidad, deja que el tiempo lo cambie, pero no dejes que se olvide la lección. Esa carta, más que cualquier documento oficial, se convirtió en la confesión silenciosa de un hombre que había vivido demasiado rápido para entender el peso de sus decisiones. El tiempo, al fin, había cerrado el círculo. Las carreteras eran más seguras, las fábricas más humanas, los materiales más limpios. Pero la memoria seguía siendo necesaria, porque el olvido, como el caucho mal curado, siempre termina agrietándose. Y así, en conferencias, en escuelas y en conversaciones cotidianas, la historia de Firestone era contada no para señalar culpables, sino para recordar la importancia de elegir bien los caminos. En una clase de filosofía moderna, una profesora preguntó a sus alumnos cuál creían que era la enseñanza más grande de aquella historia. Un estudiante, pensativo, respondió: que el progreso no se mide por lo que creas, sino por lo que estás dispuesto a no destruir para lograrlo. Nadie añadió nada más. La sala quedó en silencio, un silencio cargado de respeto, de comprensión y de responsabilidad. En Liberia, los ancianos siguieron reuniéndose cada año bajo el mismo árbol, el más antiguo de todos, para contar la historia a los más jóvenes. Decían que aquel árbol había sobrevivido a los incendios, a las máquinas y al paso del tiempo. Su tronco tenía cicatrices, pero seguía en pie. Era su símbolo de resistencia. Y al terminar cada relato, los niños repetían en voz alta una frase que se había vuelto tradición: el caucho sangró, pero la tierra sanó. Y así, con el paso de las generaciones, el nombre Firestone dejó de ser una marca y se convirtió en una palabra que resumía la complejidad de la humanidad: ambición, error, redención y memoria. Su historia quedó grabada no solo en libros, sino en leyes, en aulas, en conciencias. Y cuando el mundo, en su constante giro, volvía a enfrentarse con dilemas similares, nuevas tecnologías, nuevas industrias, nuevos desafíos éticos, siempre aparecía su sombra, suave pero firme, recordando que ningún avance vale la pena si repite los errores del pasado. El mundo había aprendido, aunque a un costo inmenso. Aprendió que detrás de cada invento hay una elección, y que el verdadero progreso no es llegar más lejos, sino hacerlo sin olvidar de dónde vienes. Aprendió que la velocidad sin propósito es vacío y que la grandeza sin empatía es ruina. Aprendió, al fin, que la historia no está escrita en los triunfos, sino en la capacidad de aceptar las consecuencias. Y así, bajo un cielo que ya no conocía el humo de las fábricas ni el olor amargo del caucho quemado, el planeta seguía girando. Las carreteras brillaban con energía limpia, los árboles del nuevo bosque respiraban en silencio, y los nombres que alguna vez fueron símbolo de dolor se convertían poco a poco en lecciones vivas. En una de esas carreteras, un conductor detuvo su vehículo junto a un cartel que decía: Memorial Harvey Firestone, Ruta del Caucho. Se bajó, caminó unos metros y miró hacia el horizonte. El viento soplaba suave, arrastrando el olor del bosque y el eco lejano de una historia que nunca terminó del todo. Y en ese instante, mientras el mundo seguía su curso, la lección se repetía, clara como el amanecer: que la rueda del progreso puede girar 1000 veces, pero solo avanza de verdad cuando lo hace con memoria. Porque sin memoria, ninguna carretera lleva a un lugar mejor. Porque el caucho, la tierra y el tiempo aprendieron juntos una misma verdad: que el camino más largo no es el que se mide en kilómetros, sino el que une la justicia con el futuro. Y así terminó la historia de Firestone. No con un estruendo, sino con un susurro. No con una caída, sino con una comprensión.
porque algunas historias no se cierran, simplemente aprenden a seguir girando, igual que el mundo que ayudaron a mover.